Bueno, pues ya, vamos a comenzar. En la clase pasada estábamos platicando sobre bacterias de diferentes tipos. Estábamos hablando de las que producen ácido láctico, precisamente el lactobacilo, que es una de las bacterias más utilizadas en la industria alimenticia, y además que es una bacteria que es capaz de mantener el estómago o el intestino de una manera en que siempre esté en un estado antiinflamatorio, es decir, no, las bacterias, los lactobacilos, van a ayudarnos a mantener lo que es el tracto intestinal y los tractos genitourinarios de una manera en que se mantengan protegidas de otras bacterias. En específico, pues, de las patógenas. Entonces, los lactobacilos son buenos simbiontas, nos están ayudando mucho a nuestro cuerpo, y aquí podemos ver una enorme célula epitelial de la vagina rodeada de lactobacilos, que decide que estas bacterias pues se encuentran comúnmente en esa zona y van a elevar el pH, van a bajar, perdón, el pH, van a mantenerlo ácido, permitiendo de que crezcan muy bien estas bacterias, pero que no crezcan otras bacterias patógenas, ¿sí? Entonces nos están protegiendo, nos están manteniendo, están siendo buenos simbiontas estas bacterias. También conocemos a los famosos lactobacilos, como este Lactobacillus bulgaricus, que yo pensé que era una colonia única, ¿no? Parece que es un consorcio de dos bacterias. Vamos a ver la segunda bacteria. Y produce estas famosas colonias llamadas famosos búlgaros. Se encuentran, normalmente estas bacterias las podemos encontrar en la superficie de las plantas. También las podemos ver que a veces llegan a colonizar la carne, pueden hacer colonias en la carne. Vamos a encontrarla en el agua, en las frutas y otros productos alimenticios. Son indispensables para la industria del alimento, ya que, nos permite producir cervezas. En lo que es la salmuera, especialmente de los pepinillos, ayudan, las encontramos en el vino, jugos, quesos y en yogures. En el ser humano, pues se encuentran en nuestro intestino, se encuentran en el tracto genitourinario, especialmente en las mujeres de edad reproductiva, ya que con un cambio hormonal, pues simplemente estas colonias van a dejar de producirse y se van a colonizar por otras bacterias distintas, ¿sí? Son los microorganismos más frecuentes en la uretra, por lo tanto, la recuperación en los urocultivos es bastante común. Y no necesariamente porque haya contaminación o porque haya infección, sino porque simplemente vas a encontrar algunos lactobacilos y nos van a decir que se encuentran los lactobacilos aislados, y eso es bastante común. Los lactobacilos rara vez producen infecciones del tracto urinario, y porque son incapaces de crecer en la orina. Generalmente no son patógenos y, por el contrario, su efecto es benéfico, demostrando cuando se administran en forma de probióticos. Pueden llegar a ser patógenos, pero en casos muy, muy raros, como en el caso de personas con inmunosupresión, como los que tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, o personas que acaban de tener una operación, especialmente cuando hay una inmunosupresión causada por medicamentos de las personas que están siendo tratadas por trasplantes. A ver, ¿aquí tienen alguna duda con lactobacilos, con la especie de lactobacilos? ¿O alguna observación o algo que nos puedan platicar Yo ustedes? tengo Sí, una dime, duda platícame. La señorita, por favor, sobre le doy usted, por favor. Sí. Sí, gracias. A ver, dígame, señorita. Es una duda, lo que comentaba de los trasplantes. Entonces, cuando se suprime el sistema, se
¿hay como una infección de estos en donde se trasplantó o es como en otras áreas porque simplemente se bajó el sistema inmune? Más común es en otras áreas. Por ejemplo, presentan más problemas de infecciones urinarias. Pueden también presentar infecciones en garganta, en oídos. En casos muy severos que puede ocurrir, podría ser en la misma lesión, en caso de que se haya hecho mal la operación. Ah, ok. ¿Queda claro? Sí, gracias. Bien, el señor, por favor, adelante, el jovenazo. Que es una duda sobre inmunología. A ver, adelante. ¿Cómo es que el cuerpo humano no genera una respuesta ante las bacterias benéficas como los lactobacilos? Ah, esa es muy buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Lo que ocurre es de que estas bacterias producen o sustancias o producen un mecanismo similar al que producen las células de la respuesta inmune, especialmente cuando quieren calmar una inflamación. Por ejemplo, estas bacterias producen unas tipo citocinas. No sé si han escuchado de las citocinas, si no, ahorita se las comento. Las citocinas son proteínas que producen nuestras células de la respuesta inmune para avisar y comunicarse entre ellas de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, es común de que, por ejemplo, hay una inflamación, entonces se produce interleucina 1 o interleucina 6 o interferones para avisarles a otras células de la respuesta inmune que tienen que atacar, que tienen que aumentar el ataque. Pero resulta que también hay citocinas que tratan de bajar esa respuesta inmune causando un efecto antiinflamatorio. A estas citocinas sería como la interleucina 10 y la interleucina 22 o de la familia de citocinas 10. Lo que hacen estas citocinas es que dicen, aquí está todo tranquilo, no pasa nada. Y pues resulta de que los lactobacilos producen sustancias antiinflamatorias, muchas de ellas parecidas a las tipocitocinas. Entonces hace que el intestino entre en un perfil antiinflamatorio, así le llaman, o un perfil TH2. Bueno, el intestino tiene su propio perfil, que ahorita no lo puedo recordar cómo se llama. Pero el chiste es de que todo lo mantiene tranquilo y estas bacterias hacen eso para no ser atacadas. Entonces están evadiendo la respuesta inmune. Pero estas bacterias no pretenden hacernos daño, sino lo contrario. Entonces muchos médicos nos dicen de que vamos con el médico, nos empieza a tocar nuestro estómago y empiezan a buscar si los intestinos están inflamados, si no están que te duele aquí, sí me duele. Entonces, que vamos a recetarle, le voy a dar estas probióticos para que usted se sienta mejor. Nosotros empezamos a tomar nuestros yogures y nuestras capsulitas con probióticos y empezamos a sentirnos mejor. Sí, ¿queda claro esto o usted tiene alguna observación más? No, nada más. Gracias. Está interesante esto, ¿verdad? De cómo pueden evadir la respuesta inmune. No solamente las bacterias patógenas, sino hasta nuestros propios simbiontas hacen lo mismo. Qué curioso, ¿no? Espero que alguien más tenga una duda con esto, porque son benéficos los lactobacilos. No. Puedo continuar, ¿verdad? Pues aquí vemos otra bacteria que se llama Leuconostoc. A lo mejor las van a estar escuchando mucho porque se utiliza mucho esta bacteria en la biotecnología. Es una de las bacterias más socorridas en su área. ¿Sí? Los microorganismos del género Leuconostoc son cocobacilos gram positivos. ¿Qué significa que son cocobacilos? Significa que son bacilos pero de forma redondeada. ¿Qué quiere decir esto? De que en vez de ser alargadas, como nosotros normalmente las vemos, estas van a ser como cocos, pero alargados, elípticos, ¿sí? Se han descrito procesos infecciosos causados por estos microorganismos, por los leuconostocs, pero no se han descrito casos de bacteremia confirmada por leuconostoc. ¿Qué quiere decir eso? De que algunos platican de que se encuentra esta bacteria, pero no se ha encontrado en bacteriemias sistémicas.
Se ha encontrado muy local, a lo mejor en pequeñas heridas, pero en todo el sistema no se ha confirmado entonces que el Econostoc pueda causar una bacteremia. En pacientes, obviamente, en pacientes sin alteraciones inmunológicas. Solamente, o sea, quiere decir de que todas estas personas que han sido infectadas por leuconostoc tienen algún problema inmunológico, como ya les había dicho previamente escritas. Curiosamente, el señor Cinza Sanjuro en el 2016 sí llegó a escribir de un pacientito que le llegó, de un paciente que le llegó sin ninguna alteración visible e infectada con leuconostoc. Qué curioso, ¿verdad? Incluso llegó a elaborar un caso clínico con un paciente con este tipo de bacteremias sin alteraciones inmunológicas. Cuando ustedes descargan este archivo, que los voy a subir, lo van a encontrar en las notas, en la referencia, para que si ustedes llegan a querer leerla para ver qué ocurrió. Esta bacteria, porque llega a echar a perder puede llegar a causar problemas en la industria del azúcar, fermentándola. Entonces lo que hacen es de que utilizan hongos como el Metarhizium y Trichoderma para poder inhibir, porque estos hongos se comen a las bacterias, o al menos las inhiben de manera antibiótica, producen una sustancia que puede ser antibiótica y destruye esta bacteria. Entonces pueden utilizar estos dos hongos para controlar el leuconostoc. ¿Sí? Así se ve el leuconostoc. Miren, vean cómo es la forma de los cocos, cocobacilos, que diga. No son cocos, sino que son bacterias alargadas, parecidas a los bacilos, pero con terminaciones redondeadas, en forma ovoide, miren. Esta es una fotografía electrónica. Esta es una microfotografía, y aquí se puede llegar a ver la bacteria, que es una gram positiva, por lo que parece. Leuconostoc juega un papel importante en la creación de platos tradicionales en muchos países, como el chucrut de los franceses, si no me equivoco, que es lo que es col fermentada. No me gusta a mí mucho. También platillos en otros países, especialmente los países árabes, como el kimich y el kerif, y también puede utilizarse para hacer pan de masa madre. Van Tiemgren nombró el leuconostoc en honor a otra bacteria a la que pensó que se parecía. Hoy, sin embargo, las nuevas bacterias se nombran de acuerdo con las reglas que rige el Comité Internacional del Sistema de Procariotas, y ya no la van a nombrar como leuconostoc. ¿Para qué se usa? Pues se utiliza como para hacer platos de comida en escabeche como el chucrut o kimchi. El leuconostoc convierte los azúcares de las verduras en ácido láctico, conservándolos y dándoles lugar a un característico sabor ácido. Un proceso similar tiene lugar en el cultivo iniciador para convertir la leche en kerif y para darle un sabor al pan de masa madre. Y se preguntan, ¿qué es el kerif? Pues es el famoso yogur búlgaro, o también es conocido aquí con otro nombre que ahorita estoy tratando de acordarme realmente. ¿Cómo le llaman aquí? Se llama... ¿Por qué siempre se me olvidaron los nombres? Es muy conocido este yogur, nosotros no lo venden. A ver si ustedes se pueden acordar, que se hace con búlgaros. ¿Alguien se acuerda, por cierto? El yogur que se hace con búlgaros. ¿El jocoque? Jocoque, vamos. Sí, Punto es extra. ese. Es broma. ¿Qué pasó? Nada, profe, que me pusieron punto extra, pero era una bromita. Ah. Sí, las participaciones son muy buenas. Sí, a ver, déjenme anotarlas. Sí, a todos los estoy anotando, a los que hacen participaciones. No se creen que no. Nada más que a veces se me borra quiénes son. A ver. Muy bien. Entonces, sí es el jocoque. El kerif es una especie de leche líquida, parecida al jocoque, pero también pueden llegar a ser el jocoque sólido, que es el famoso yogur griego.
o el yogur de toda esta zona, si se come con un pan que se llama pan pita. A lo mejor ustedes lo han probado. ¿Quién lo ha probado? El jocoque con pan pita tostado. ¿Sí lo han probado? Guácala. Sí. Profe, Acá, el queso, sí, dime. el queso cottage, ¿se hace parecido? No, creo que es otro tratamiento, porque el queso cottage ya ves que no tiene sabor, parece que es como si estuvieras comiéndote un plástico que no tiene incluso ni sal. No sé si perdonen, es que a mí no me gusta ese queso. No, no es un queso agradable. Y creo que no sabría decirte, no sabría decir, señorita. Ah, ok, está ¿Para bien. qué le invito? No sabría decirle. Lo que sí sé es que el jocoque se hace con estos búlgaros y con eso hay un jocoque líquido y un jocoque sólido, que es el que se come con el pita y es riquísimo. Para mí sí me gusta. El que utilizan muchos es el requesón, nomás que el requesón es con otra bacteria y se hace con otro preparado. Le ponen cebollita picada y jitomate y le ponen chile jalapeño. No jalapeño, le ponen el serrano. Y ese es el que se come más típicamente aquí, que es especialmente las tortillitas, las enchiladas potosinas que son tan buenas. Bueno, ¿verdad? Entonces es otro tipo de comida. Entonces lo que les decía, lo que es el Econostock se utiliza es un consorcio, esta bacteria es un consorcio de 2 bacterias o más que producen precisamente estos alimentos. ¿Sí? Entonces aquí podemos encontrar al Econostock y vamos a encontrar posiblemente también a varias especies de lactobacillus. Entonces estamos adivinando que estas bacterias vamos a encontrar que son bacterias muy útiles para producir alimentos en la industria alimenticia. ¿Sí? Y ustedes como biotecnólogos a lo mejor les van a decir de que mantengan estas cepas o que las purifican para buscar los mejores quesos o los mejores búlgaros para producir alimentos. ¿De acuerdo? Sí, dígame. ¿Y cómo es que los afecta el cloruro de sodio? ¿El cloruro de sodio cómo les afecta a las bacterias? Ah, sí, es que, bueno, cuando mi familia hace jocoque, les echan como sal para que se corte el proceso. Sí. ¿Cómo funciona? Pues es que estas bacterias tienen un nivel de resistencia hacia la cantidad de sal o a la salinidad. Si nosotros no le ponemos sal adecuada, pues estas bacterias se van a alisar. Pero si nosotros ponemos una cantidad excedente de sal o de cloruro de sodio, pues estas bacterias se van a secar, porque le estamos extrayendo la sal, le estamos extrayendo el agua, perdón. Entonces se van a secar y se van a morir, o a lo mejor van a dejar de seguir con el proceso, como usted dijo, señorita. Entonces el cloruro de sodio lo que hace es que mantiene un balance entre la acidez, funciona como un buffer, y si le ponemos mucha sal, pues simplemente vamos a matar a la bacteria. ¿Cómo ve? Es muy importante la sal en el proceso de alimentos, especialmente yogures. Sí quedó claro, ¿verdad? Sí, gracias. Pues por eso es importante mantener el nivel de sal. Esa es muy buena pregunta, señorita. Fue una muy buena pregunta. Ustedes van a ver en la industria que ustedes tienen que mantener un balance de sales para que no muera la bacteria o como para inactivarla, o se utiliza mucho la sal en exceso para conservas. Las conservas con mucha sal lo que van a hacer es que van a inhibir el crecimiento bacteriano. A lo mejor no matan a la bacteria, pero van a inhibir su crecimiento. ¿Y dónde vamos a encontrar alimentos muy salados? Pues precisamente con los pepinillos, con la carne en conserva, con ¿con qué más? ¿Con qué más? Dígame. Los enlatados. En los enlatados, exactamente. Y eso ocurre también con el azúcar, ¿eh? Si le ponen mucho azúcar, también vamos a inhibir el crecimiento de bacterias, como lo que son los ates, lo que son las mermeladas,
las conservas en amíbar. Entonces, es el mismo principio. Va a causar un choque, va a causar un problema osmótico en la bacteria y va a morir por la falta de agua, porque todo el agua se la estamos extrayendo. ¿Se acuerdan que nosotros vimos al principio de nuestra clase, al principio del semestre, vimos de que el balance osmótico afectaba a las bacterias, ¿verdad? Sí. Pues este es el mismo principio que dijo la señorita. Para cortar el efecto de las bacterias del jocoque, pues le están poniendo sal. Para inhibir, entonces, el crecimiento de la bacteria. Y para eliminar el exceso de acidez, también para eso. Porque el ácido láctico se va a convertir en lactato de sodio, gracias a la sal. Y eso pues va a bajarle un poquito el pH. O más bien va a mantener el pH porque funciona como una solución buffer. ¿Sí me explico? ¿Sí saben que es una solución buffer o tamponada o una solución amortiguadora? A estas alturas yo creo que sí, ¿verdad? Y sí, estamos para sacar la duda. Dígame. Sí, dígame, señorita o señor. ¿Nadie sabe? Díganme, no lo sé. Pues ayudan a que los cambios de pH no sean tan bruscos. Sí, exactamente. Lo que hacen es que donan electrones hacia el ácido. Entonces lo que hacen es de que por mucho ácido que le pongamos o mucho alcalí que le pongamos, estos van a estar donando electrones constantemente y van a mantener el pH nivelado. O sea, por eso se llama amortiguador, porque mantiene el pH balanceado. Aunque le echemos mucho líquido, va a mantener el pH en un nivel. ¿Queda claro eso? Porque es importante que lo sepamos a estas alturas. ¿Alguien sabe usted qué tipo, alguien más sabe de alguna solución buffer que utilicen en el laboratorio? Todavía no trabajan en el laboratorio, yo lo sé, pero algunos ya deben de conocer algunas soluciones de buffer. De fosfatos, ¿no? ¿La clara de huevo? Sí, el de fosfatos. ¿Y cuál otro? La clara de huevo. ¿La clara de huevo puede funcionar como buffer? La albúmina. No lo sabía, no lo sabía, habría que ver, pero no creo, bueno, yo he utilizado la albúmina, pero para utilizar su proteína como para adherir, para hacerla como pegamento para tejidos. Es que es para el pH. No es tanto como el buffer que se le pone, por ejemplo, a la electroforesis o cosas así. Es como algo más de pruebas sencillas de pH. Es para hacer pruebas de pH. Para que no se eleve tan rápido, según yo. Pues como buffer. Bueno, pues muchas gracias por su aportación. Esa no me la sabía. Muy bien. Otra también, que normalmente se utilizan buffers de sales. A lo mejor sí, pues se pueden utilizar proteínas como soluciones de tampón o soluciones amortiguadoras. Esa no me la sabía, podría ser que sí. Sí. Otro buffer conocido es el de citrato de sodio. El citrato de sodio es utilizado mucho, especialmente en la industria alimenticia. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguien quiere aportar algo más o continuamos? Para continuar el siguiente tema. Bueno, entonces, el que calla otorga. Entonces, vamos a continuar. Todos los bacilos que estábamos viendo previamente. Y gracias por sus aportaciones, señorita. Esa no me la sabía. Bien. Las anteriores bacterias que habíamos visto eran bacterias no formadoras de esporas, eran bacilos no formadores de esporas. Y ahora vamos a ver a los bacilos formadores de esporas. ¿Se acuerdan de las esporas, verdad? Bueno, pues vamos a platicárselas. Las bacterias formadoras de esporas, los bacilos gram positivos formadores de esporas, son bacterias de los géneros de Bacillus y Clostridium. Entonces, siempre que nos platiquen sobre algunas bacterias formadoras de esporas, pues nos va a venir a la mente a Bacillus y Clostridium.
que van a ser algunas de las bacterias que van a formar esporas. Estos bacilos son universales, cosmopolitas, es decir, los vamos a encontrar en todos los ambientes. Debido a su capacidad para formar esporas, pueden vivir en ambientes extremos por varios años, especialmente en el suelo. Los géneros de Bacillus son aerobios y los de Clostridium van a ser anaerobios. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, cuando yo les hable de Bacillus, van a ser todos aerobios y los de Clostridium van a ser anaerobios. Hasta aquí creo que no hay dudas, ¿verdad? Este género va a incluir aerobios grandes, bacilos gram positivos que se organizan en cadenas. Los miembros de este género tienen relación estrecha, pero difieren tanto desde una perspectiva fenotípica como en términos de patogenia. Quiere decir de que algunos no van a ser nada patogénicos, de hecho los vamos a encontrar en el suelo, no va a pasar nada, y algunos sí van a ser altamente patogénicos. Entonces hay que tomar en cuenta de que no todas las bacterias, todos los que producen esporas van a ser patógenos, sino que algunos van a ser incluso hasta benéficos en el ecosistema. Las especies de patogenia tienen esos pequeños plásmidos que van a aumentar la virulencia. ¿Se acuerdan que les dije de que las bacterias patógenas van a tener un nivel de peligrosidad que le podemos llamar nosotros virulencia? Pueden ser patógenas, pero poco virulentas. Eso quiere decir que estas bacterias pueden causarnos enfermedades, pero si tienen bajo nivel de virulencia, pues no nos van a afectar. Pueden ser bacterias patógenas y altamente virulentas. Quiere decir que sus factores de virulencia van a ser muy altos. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas sobre la diferencia entre patógenos y virulentos? Podemos hacer la pregunta, si quieren. Natalia Guadalupe, ¿qué diferencia hay entre bacteria patógena y bacteria virulenta? Que en general como una bacteria patógena es aquella que pueda causar una enfermedad y la intensidad de la enfermedad depende de la virulencia, ¿no? Gracias, señorita, sí, exactamente. Así es, así es. Esa es la respuesta correcta. Las bacterias virulentas son patógenas, pero la virulencia es el nivel de cuánto daño pueden hacer o cuántos patógenos pueden ser. Entonces, las patógenas. Profe, Profe, no se escucha. escucha. ¿Qué se silenció, profe? No, no se escucha, profe. Sigue sin escucharse. Profe, no se escucha. Plantas o son patógenas para otras especies y pues no nos van a afectar mucho, ¿sí? Profe, Dígame, señorita. ay, es que desde hace ratito no se escuchaba. Sí, oí que me acaba de marcar los audífonos que algo pasó. Entonces, a ver, vuelvo a repetir. Estas bacterias pueden estar en todos lados. Pueden estar en la tierra, pueden estar en el agua, pueden estar en todos lados, incluso en nuestra piel. Pero algunas de estas son patógenas, pero no patógenas para un ser humano. A lo mejor son patógenas para un animal o patógenas para planta. Entonces es por eso de que ustedes cuando trabajen en biotecnología vegetal se van a tener que lavar mucho las manos, porque a lo mejor ustedes pueden traer una bacteria que no van a ser dañinas para un ser humano, pero sí pueden afectar a sus plantas y las pueden enfermar. Sí me explico cómo, ¿verdad? Sí. Sí. Especialmente ustedes que trabajan, a lo mejor van a trabajar en patogenia vegetal, en biotecnología vegetal, y no se lavaron bien las manitas y las enfermaron de algún Clostridium, y al rato todas sus hojitas ya están feas. Algunas veces van a tener estas bacterias
y a lo mejor sí son patógenas para ser humano, pero como no tienen factores de virulencia muy altos, pues ustedes simplemente, su sistema inmune las va a matar. Entonces, la virulencia va a ser el grado de daño que pueden causar. Aunque sean patógenas, si son patógenas, pero tienen virulencia baja, nuestro sistema inmune se defiende. A lo mejor las plantas que tienen su propio sistema inmune no igual al de nosotros, porque el de nosotros se basa en factores químicos y celulares, pero el de las plantas, ¿no? El de las plantas se basa, bueno, sí tienen factores celulares, pero no son tan específicos como el del ser humano, pero sí tienen factores químicos muy, muy variados e incluso muy potentes. Y hay que las plantas por estar quietecitas no pueden defenderse activamente, sino lo hacen pasivamente a través de factores químicos. ¿Ya llevaron fisiología vegetal ustedes, muchachos? No, ¿verdad? No, No, todavía no. Esa materia la van a ver en el futuro y es una materia muy bonita. Les dice cómo las plantas se pueden defender en muchas cosas y cómo es su metabolismo. Es muy bonita esa materia. Ojalá se las dé el doctor Morfe. Si no se las da a él, se las va a dar a otra persona que también es muy capaz. ¿Cómo se llama la maestra? Bueno, todos ellos son muy capaces. Vamos a continuar. Las especies patógenas tienen plásmidos de virulencia y muchas de estas especies patógenas pueden llegar a infectar incluso a insectos como Bacillus thuringiensis, que puede llegar a perforar el intestino de los insectos. Entonces, se utiliza mucho esta bacteria en biotecnología para biotransformar plantas que puedan producir las mismas enzimas que Bacillus thuringiensis. Entonces llegan los lepidópteros, o sea, los gusanitos y todos esos maripositas, a comerse las plantas y van a empezar a tener problemas porque van a tener un factor que va a empezar a perforarles el intestino y matarla a los gusanitos. ¿Sí? Esta es muy utilizada especialmente para biotransformación vegetal, los Bacillus thuringiensis. Bacillus cereus se produce en los alimentos y da lugar a intoxicación alimentaria, a producir una enterotoxina. O sea, si nosotros, ya les había platicado de que nosotros tenemos alimentos fuera del refrigerador y se llena de bacterias, podrían las bacterias causarnos o causar diarrea, pero si nosotros dejamos ese alimento y que la bacteria crezca, estas bacterias van a producir unas toxinas que nos van a causar entonces diarreas, vómitos, calambres, escalofríos, es un envenenamiento, pues. Entonces hay que tomar en cuenta de que no dejemos los alimentos fuera del refrigerador. O si vamos a dejar los alimentos fuera del refrigerador, que tengan la suficiente cantidad de sal o de azúcares para que estas bacterias no puedan crecer en nuestros alimentos conservados, ¿de acuerdo? También se puede y se vale secar nuestros alimentos. Normalmente se pueden secar con altas concentraciones de sal, como las carnes saladas. Estas bacterias también pueden llegar a causar, si nosotros causa una infección sistémica en pacientes inmunodeprimidos, pueden llegar a infectar a la sangre, pueden llegar a causar una septicemia, pueden causar una meningitis, que es la inflamación del cerebro, endocarditis, que es la inflamación de la parte interna del corazón, especialmente infectan la zona en donde están las cuerdas tendinosas, que puede causar entonces que las cuerdas tendinosas no abran o cierren bien las válvulas de nuestro corazoncito, porque nuestro corazón tiene unas cuerdas que abren y cierran las entradas y salidas de nuestro corazón, para que tengan una idea de lo que se trata, como si fuera un títere, como si nosotros caláramos una cuerda, abrimos las válvulas, las cerramos, las abrimos y las cerramos. Si estas cuerdas, al llenarse de bacterias, se llegan a romper, las válvulas no van a ser capaces de ni abrirse bien ni de cerrarse bien. Entonces causa los famosos soplos cardíacos. ¿De acuerdo? Esa es la peligrosidad de lo que puede llegar a ser una endocarditis. Una endoftalmitis, que puede causar una inflamación o puede causar un daño dentro del ojo y hacer de que el ojo no funcione bien o que incluso perdamos la vista. Conjuntivitis. La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, que es la cubierta que tienen nuestros ojos.
¿Y cómo se ve? Nuestros ojos van a estar rojos. Eso es muy común en los niños que están agarrando, que su sistema inmune está empezando, se está entrenando, agarran el suelito, pues están gateando, se rascan los ojitos y al rato los pobres niños tienen sus ojitos todos rojitos y llenos de lagañas. O puede causarnos inflamación en nuestro sistema digestivo, puede causar una gastroenteritis aguda, diarreas y vómitos. ¿Sí? ¿Alguna duda con estas terminaciones, con esta terminología, muchachos? Recuerden, cualquier pregunta es buena. No, profe, sí se entiende. Sí se entiende. Bueno, porque acuérdense de que nosotros en su carrera pues no se llevan terminología médica y muchas veces en estas materias se llevan terminologías médicas, entonces es normal de que no sepamos de qué se trata esto. Entonces, por favor, les pido a ustedes de que no se sientan mal por preguntar, pregunten. Nada más hay que acordarse entonces de que la terminación itis habla de inflamación. La primera terminación habla en qué parte del cuerpo y la segunda si es, habla de inflamación. Entonces, meningitis habla de meninges, inflamación de las meninges. Endocarditis significa que dentro del corazón. Inflamación dentro del cardio. Endo, dentro, oftalmo, ojo, itis, inflamación. Conjuntiva es el epitelio que cubre los ojos, que es la que da hacia el aire, o sea, hacia el exterior. Y itis, inflamación. Y gastro es estómago. Entero significa todo el sistema entérico que es el estómago y los intestinos. Itis, inflamación, y aguda significa que es rápida. Para que quede claro todas estas terminologías. ¿Todo claro, muchachos? Entonces, como dije, se vale tener dudas. Profe, Sí, dime, exactamente. A ver. ¿una gastroenteritis aguda se provoca de una gastritis que no se trató? No, puede ser por infecciones causadas por bacterias, hongos, levaduras, y puede ser hasta por parásitos. Entonces gastroenteritis significa que es una inflamación, quizá por un parásito o quizá porque comiste muchísimos irritantes. ¿Queda claro eso? Sí, gracias. Oí otra señorita, a ver, adelante. Solo le iba a preguntar que si inmunodeprimido significaba que el sistema inmune estaba bajo. O simplemente que no, o que ya, pues sí, normalmente bajo, porque no puede estar completamente eliminado. Se puede eliminar completamente el sistema inmune, o al menos se intenta eliminar completamente el sistema inmune con problemas de algunos tipos de cánceres, como las leucemias, en donde lo que se hace es que se destruye la médula roja de los huesos, y así se puede causar una inmunosupresión. Entonces lo que podría hacer es de que si tú tienes un donante, se puede poner una nueva médula, y esa nueva médula produciría un nuevo sistema inmune, si así lo quieres llamar. No completamente nuevo, okay. No completamente, pero se puede. Pero sí se puede. O puede ser por una inmunosupresión adquirida por una enfermedad o provocada por algún medicamento. Gracias, profe. De nada. Creo que ustedes no llevan inmunología, entonces creo que en esta materia es donde tengo que darles algunos conceptos de inmunología. Es correcto y está bien. No, profe, sí llevamos. ¿Llevan? ¿En qué, sí, ¿en sí qué llevamos semestre? inmunología. De hecho, estamos teniendo la materia. Con la doctora Eva. Mariela, con doctora Mariela. También, muy buena también. Sí, sí las conozco. Sí, profe, yo tenía una duda. Adelante. Las enfermedades que se pueden dar por esporas, por ejemplo, en el caso de los humanos, ¿se puede contagiar de animal a humano o nosotros las inhalamos? Así que estén presentes en el ambiente. Hay de diferentes formas. Sí, eso se llama zoonosis, lo que usted dice, que de un animal a un ser humano se llama zoonosis. También puede ser de un ser humano a un animal.
se sigue considerando como zoonosis. Puede ser por gotículas de un animalito que nos tosa, lo que está ocurriendo ahorita con el famoso coronavirus. Nosotros tocamos un animal y nos tocamos nuestros ojos y nos podemos infectar, o puede ser por gotículas producidas por un animal o por consumir la carne mal cocinada de un animal. Puede ser factores de zoonosis. ¿Sí, quedó claro, señorita? Sí, profe, gracias. Sí, y también nosotros podemos enfermar a un animal y sigue considerándose una zoonosis. Podemos llamarlo antropozoonosis, pero en realidad lo vamos a dejar como zoonosis a secas, porque también nosotros somos animalitos. Sí. Bien, qué bueno que estén participativos, me agrada mucho eso. Bien, fíjense bien, muchachos. Aquí tenemos una técnica de tinción que se llama Schiffer-Fulton, que la van a ver en el laboratorio, y se utiliza una tinción que se llama safranina, que va a teñir la bacteria de color roja, y van a utilizar otro reactivo que se llama verde de malaquita, que va a teñir de color verde a las esporas o a las endosporas. Y miren, fíjense, aquí está una bacteria con una espora dentro, se llama una endospora aquí, y aquí se ven las esporas afuera. Miren, aquí hay otra endospora aquí, otra endospora acá, y aquí hay esporas afuera. ¿Sí las ven? ¿Cómo ocurre? Pues que simplemente nosotros teñimos con el verde, el rojo, la safranina, teñimos lo que es la pared y membrana, y lo que es la espora se va a teñir del color verde por el verde de malaquita. Mira, aquí se ve cómo se producen estas esporas, ya lo habíamos visto previamente. Creo que ustedes ya debieron haber llevado las tinciones de Gram en laboratorio, ¿no es así, muchachos? Sí. Y esa también. Sí. Hasta ya también la vieron, ¿verdad? Sí. Sí. Esa fue la última, ¿no? Fue la última. Bueno, pues precisamente para eso es la tinción de Schiffer-Fulton, para poder ver las endosporas y para poder identificar estas bacterias que dijimos que son del género Bacillus y del género Clostridium. ¿De acuerdo? Otro tipo de bacterias van a ser las actinobacterias, que son del género de los bacilos. Streptomyces. Las actinobacterias son un grupo ubicuo de microorganismos rizosféricos, es decir, que lo vamos a encontrar en las raíces de las plantas. Y obviamente el manejar estas bacterias en biotecnología nos va a ayudar mucho a mejorar a nuestras plántulas o nuestras plantitas, ya que van a formar tumores en las raíces. Esos tumores van a ser unos tumores simbióticos. Y ya saben de que estos tumores simbióticos pues son muy útiles porque aportan a la planta nutrientes que normalmente la plantita no conseguiría, ¿verdad? Bueno, Streptomyces antes estaba, por eso la terminación myces antes se encontraba en el reino de los hongos, pero pues obviamente los hongos son muchísimo están muchísimo más adelantados en el árbol evolutivo, y pues no pueden ser hongos estas bacterias, porque las bacterias están en otra parte en el árbol evolutivo. Los hongos acaban de aparecer evolutivamente hablando, las bacterias son muchísimo más antiguas, entonces por eso es de que Streptomyces los sacaron de hongos y las mandaron a su propio grupo dentro de bacterias. Acuérdense de que Streptomyces son procariotas y por los hongos son eucariotas, entonces no podían estar dentro de este grupo. Las actinobacterias son un grupo ubicuo de microorganismos rizosféricos ampliamente distribuidos en los ecosistemas naturales, pudiéndose encontrar en ambientes terrestres, acuáticos, de agua dulce y marinos. Como componente de la microbiota del suelo, las actinobacterias participan en la degradación y mineralización de una gran cantidad de compuestos orgánicos. Estos producen diversos compuestos bioactivos como las auxinas y giberelinas, porque son catalogadas como promotores del crecimiento vegetal. Van a producir estas auxinas que van a hacer que la planta crezca mejor, que crezca más bonita, que crezca más hermosa. Además que estas bacterias lo que van a hacer es que van a degradar los minerales en el suelo, permitiendo de que las plantas tengan mayor disponibilidad de estos minerales en sus raíces. ¿Sí queda claro esto?
Las actinobacterias son muy estudiadas en el campo de la farmacia desde 1940. Miren, vean cómo son estas bacterias, con su forma típica de bacilos gram negativos. Y van a producir una sustancia que ahorita está muy de moda, las avermectinas. Las avermectinas son una serie de 16 miembros derivados de sustancias macrocíclicas de la lactona con propiedades insecticidas, acaricidas y antihelmíticas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas bacterias van a producir una sustancia que es capaz de destruir o matar a los parásitos. ¿Sí? Por eso es que es muy útil. ¿Y por qué se utiliza actualmente? Porque hubo un artículo en internet, que sacaron de que dos avermectinas que producen una sustancia que se llama ivermectina era capaz de matar o de acabar con el coronavirus. Y después se tuvieron que retractar y decir, no, eso no es cierto. Por eso es que se volvió de moda mucho. Y muchos médicos, curiosamente, están recetando este medicamento para los enfermos de coronavirus, aunque ya se demostró que esto no es cierto. O al menos no hay evidencias. No hay evidencias claras que si realmente esto está ocurriendo. Faltan estudios para poder identificar la ivermectina como un posible fármaco anticoronavirus. ¿Se habían oído esto, muchachos? No, de ese no. No lo habían escuchado. Yo sí, pero no sabía cómo se llamaba. No sabías cómo se llamaba. Oye, ¿de dónde provenía? Pues proviene de estas bacterias que estamos estudiando, de las actinobacterias. Sí, bueno, aquí les dejé este fragmento que es muy bonito. La ivermectina tiene efectos antivirales contra varios virus de ARN monocatenarios de sentido positivo distintos, incluido el SARS-CoV-2, eso es lo que decía un artículo. La ivermectina inhibe la replicación de SARS-CoV-2 en cultivo de células de riñón de mono con una dosis, IC50 significa dosis, pero no recuerdo, espérame, IC50 es dosis inhibitoria 50, inhibitory concentration 15 o concentración inhibitoria 50 de 2.2 a 2.8 molar. ¿Qué significa? Bueno, ustedes ya saben lo que es la molaridad, que es una concentración por litro por el peso molecular. Por lo que es un posible candidato para COVID-19 como fármaco en investigación. El 10 de abril del 2020, la FDA emitió una guía para no usar la ivermectina destinada a animales como tratamiento para COVID-19 en humanos y se tuvieron que retractar. Simplemente vieron de que esta preimpresión publicada a principios de abril de 2020 afirmaba los beneficios de la ivermectina en el tratamiento de COVID-19, pero era un estudio retrospectivo basado en datos hospitalarios, o sea, no clínicos. Eran datos clínicos, pero no eran datos de ciencia básica y eran bastante cuestionables, de una empresa que se llama Sugir-Spare, y se retiró a finales de mayo. La preimpresión llevó a varias agencias gubernamentales de América Latina a recomendar la ivermectina como tratamiento de COVID-19, pero a la raíz de que se retractaron, estas recomendaciones fueron posteriormente anunciadas por la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud y simplemente ya no se utiliza la ivermectina como tratamiento contra COVID. ¿Cómo ven, muchachos? Se los platico ahorita porque ahorita está muy de moda en muchos doctores. A lo mejor ustedes sigan a enfermar de COVID. Espero que sea de la leve, de verdad. No es que quisiera que no se enfermaran todos. Yo quisiera más bien de que ustedes ya se enfermaran del leve, del que no causa ningún problema, ni a ustedes ni a sus familiares, y que ustedes ya sean inmunes. Y ya puedan salir a la calle ya sin esa sensación de estarse protegiendo constantemente. Entonces, si llegan a enfermarse porque mi hermano se enfermó, le recetaron la ivermectina y yo le dije, ¿sabes qué? Ya se retractaron, la ivermectina ya no se utiliza. ¿Queda bien? ¿Alguna aportación de algunos de ustedes? Profe, yo tengo una duda, hablando de temas de salud.
Bueno, hasta el momento hemos visto sí muchas bacterias, dentro de las cuales hay, o sea, están en el área de la salud, ¿no? Que causan enfermedades, otras no tanto. Y hemos Así es, sí. visto que muchas de ellas son frecuentes, o sea, que te enfermas, pero no son muy fuertes, o sea, así. ¿En qué momento entra un microbiólogo a hacer un diagnóstico? O sea, ¿en qué momento en verdad el médico te envía con un microbiólogo? Porque siempre, pues te dan antibióticos, o sea, las veces que yo he ido no te dicen, tienes tal bacteria. O sea, ¿en qué No, momento son ya es aplastante. necesario un microbiólogo? Ay, en ese caso, cuando el médico, por mucho que te esté mandando medicamentos, no le atine. Aunque te voy a decir una cosa, si tú vas al sector salud, lo primero que te van a hacer es, te van a hacer un exudado, te van a hacer cultivos. Y el médico con el que estás viendo te va a mandar unos antibióticos de amplio espectro, o sea, para que mientras te hacen el análisis, pues tú te empieces a curar. De repente después ya aparece ahí de que en el antibiograma, no sé si ustedes lo van a hacer en este semestre, que yo supongo que sí, ven el antibiograma y van a aparecer el cultivo, no te van a decir exactamente qué bacteria vas a tener con el antibiograma, simplemente va a decir de que es a ver, espérenme, primero se tiene que aislar la bacteria, luego, según la colonia, hacen el frutis y van a decir, es un bacilo. Luego lo van a pasar a un medio de cultivo con agar sangre y van a ver si es hemolítico o no es hemolítico. En caso que haya sido un bacilo, pues no lo toman como gram positivo, no lo van a catalogar como hemolítico. Pero si es un coco, entonces ahora sí es un coco alfa hemolítico, beta hemolítico, gamma hemolítico. Entonces ustedes ya le van a hacer un informe y dicen, encontramos un coco en la garganta que resultó ser beta hemolítico, y en el antibiograma, que es un disquito con varios antibióticos, dice, es resistente a estos antibióticos, pero se muere con estos otros, es inhibitorio, o sea, estos antibióticos lo inhiben. Entonces ahora sí, ya el médico ya les dice, ¿sabes qué? Tienes una bacteria poliresistente o fármaco-resistente y vas a tener que tomar este medicamento, que fue uno de los medicamentos que aparecieron con que sí inhibían la bacteria que tú tienes. Entonces entonces ya te empiezan a decir, usted tiene un estreptococo beta-hemolítico y tienes este tratamiento y te tienes que ir a revisar del corazón y lo que haga la bacteria, ¿verdad? Entonces es clasificarla e identificarla. Si tú vas con un médico general, es posible de que te den un antibiótico amplio espectro. Si el médico general detecta de que no está sanando, entonces ahora sí te va a mandar a hacer un antibiograma. ¿Cómo ves? ¿Queda claro Pero esto? para ese momento ya estás mal, ¿no? Sí. O puedes estar bien, o sea. Pues si el antibiótico te está funcionando, entonces ya no hay problema. En caso de que tú estés viendo de que tienes un problema que no se te quita con nada, entonces ahí sí yo te recomendaría que te fueras a hacer un estudio en un laboratorio. Que tú, Gracias, profe. de nada, de que tú te llevaste esta materia en un CBETIS o por primera vez la estás viendo. Por primera vez. Por primera vez. No sé si los biotecnólogos, porque a lo mejor tú en el futuro, si te quieres dedicar a la biotecnología, a la microbiología, podría ser que tú puedas trabajar en esto, no estaría nada mal. Los biólogos no llevamos mucho y terminamos también trabajando en laboratorios. Así que, pues, si esto te apasiona, podría ser una buena salida de trabajo. ¿Cómo ves? Sí, está padre el área de la salud. Gracias, profe. Sí, de nada. Sí, a lo mejor muchos de ustedes ya dicen, es que me hubiera gustado mucho trabajar en ciencias de la salud. Pues no se preocupen, porque hay maestrías de ciencias de la salud y sí los admiten a ustedes, a los biotecnólogos. Así que si se quieren ir a ciencias de la salud, sí se puede. Sí se puede. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Nos vamos a descanso? Muchachos, les voy a dar sus 15 minutos de descanso. A ver, sígame. No, profe, le iba a decir que sí nos vamos a descanso. Vámonos, unos 15 minutos de descanso y regresamos. Sí, profe, gracias. De nada.
A ver, muchachos, pues no perdí yo la noción del reloj. Creo que ya pasaron los 15 minutos, ¿verdad? Bueno, un minuto más. Sí, doctor, sí lo estoy viendo. Sí, sí. Una Mayra, Mayra Macero, morfometría. O sea, tomar fotografías, hacer mediciones, análisis de la intensidad de fluorescencia. Y si no hay tiempo, hasta el siguiente lunes, hacemos. Bueno, a ver, muchachos, pues vamos a continuar con esto, ya para acabar con bacterias. Sí, porque la sí. Entonces, espérenme tantito. Entonces, ahora sí, muchachos, continuamos. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Sí, bien. Pues vamos a platicarles, ya para cerrar esta parte del curso, sobre las arqueas o las bacterias antiguas. ¿Por qué está entrecomillado? Esto es muy importante porque antes se pensaba que las bacterias arqueas, como se comportaban en ambientes muy agresivos, eran las bacterias que crecían en la tierra cuando comenzaba a formarse, empezaba a formarse la vida. Entonces, las bacterias, estas les decían que eran las bacterias arqueas o las bacterias antiguas, pero resulta de que en el árbol evolutivo se encontró de que las arqueas realmente están más cercanas a los eucariotas que al resto de las bacterias. Entonces, estas arqueas realmente deberían de llamarse las bacterias modernas o las más actuales. Sí me explico, ¿verdad, muchachos? Entonces, las arqueas, que consideradas antes las más antiguas, son entonces las más modernas y las más cercanas a las eucariontas. Estas bacterias son productoras de metano, como Metanobacterium, son hipertermófilas, pueden vivir en ambientes muy, muy calientes, como Thermoproteus y Archaeoglobus, y hay otras bacterias que son las halófilas extremas. ¿Qué significa que sean halófilas extremas? Significa de que resisten grandes cantidades de sal, ¿sí? Una compañerita de ustedes aquí mismo nos comentaba de que utilizaban la sal para inhibir la producción de jocoque, para cortar la producción del jocoque. Bueno, si el jocoque la produjeran entonces bacterias salófilas, encontraríamos de que por mucha sal que les echáramos, al contrario, esta bacteria seguiría creciendo. Pues primeramente vamos a platicar cuáles son las productoras de metano, las bacterias metanogénicas. Estas bacterias obtienen su energía mediante la producción metabólica de gas metano, utilizando sustratos como dióxido de carbono, acetatos y sustratos de metilo a través de procesos de hidrólisis y acetogénesis. Es decir, hidrólisis es romper una molécula, y acetogénesis es producir sustancias derivadas del vinagre o del ácido acético, y son esenciales en la degradación anaerobia de la materia orgánica en la naturaleza. Las bacterias metanogénicas, que son las arqueas productoras de metano, están ampliamente distribuidas en la naturaleza en ambientes anoxigénicos. Con mayor frecuencia se encuentran en ambientes terrestres con microambientes de poro medio, en suelos, en bosques y praderas,
aguas continentales, en especial en pantanos y zonas encharcadas en alguna proporción en el mar. Y ustedes pueden descubrir que están en lugares con presencia de bacterias metanogénicas porque puede llegar a oler fuertemente a agua empantanada. ¿Sí? Muy bien. Una de estas bacterias va a ser Metanobacterium, que son bacterias metanogénicas capaces de generar gas metano como última fase de la digestión anaerobia. Y en taxonomía, Metanobacterium es un género dentro de la familia Metanobacteriaceae o Metanobacteriaceae. Si ustedes pronuncian bien estas dos letras que están aquí, suele pronunciarse como una E, pero no como la del español, sino una como un sonido como entre A y la E. Entonces sería Metanobacteriaceae, perteneciente al dominio Archaea. En este caso sí se pronuncia Archaea porque va primero la E y luego la A. Las células no son móviles, no son mótiles. Hicieron la práctica de la picadura, ¿no, verdad? Todavía, ¿o sí la han hecho, muchachos? ¿Ya vieron la práctica en laboratorio de picadura? No. Pero ya se las platiqué a ustedes, ¿verdad? Que es una picadura y si se enturbia el medio, son móviles. Pero si la bacteria crece en la picadura sin hacer turbio el medio, entonces se descubre que no es móvil. Entonces estas bacterias, estas células, si hacen la técnica de la picadura, se descubre que entonces no son móviles. Y faltan algunos biopolímeros comunes en las bacterias comunes. Hay que aclarar de que estas bacterias son muy subgéneris. No se consideran bacterias per se, sino que se consideran como unas arqueobacterias. Estamos hablando de bacterias que ya están un poquito más adelante en la evolución. Algunos miembros de este género se puede utilizar formiato para producir metano, otros utilizan únicamente la reducción de dióxido de carbono con hidrógeno. Y esa palabreja formiato, ¿qué es? Pues aquí se las puse en asterisco. Son sales resultantes de la combinación del ácido fórmico con diferentes bases y alcaloides. Entonces lo que quiere decir aquí es que simplemente es de que si nosotros les damos un sustrato, estas bacterias van a empezar a producir el metano como un reactivo. Entonces este es un reactivo que se utiliza en laboratorio. ¿Y para qué nosotros, carambas, querremos cultivar bacterias de este tipo? Pues a lo mejor porque ustedes los contrata una empresa de energía y les va a pedir a ustedes que produzca gas metano para producir combustibles, para producir un combustible con este gas. Entonces les van a decir de que utilicen estos reactivos para producir, entonces en nuestros bioreactores, producir metano. ¿De acuerdo, muchachos? Porque no saben dónde ustedes van a terminar, van a parar. Algunos de ustedes ya me dio la intención de que quiere trabajar, o que le parece por lo menos interesante, trabajar en la salud. A lo mejor los de ustedes mejor van a querer trabajar en energía, en la industria. Y algunos de ustedes pues mejor se van a ir a biotecnología de plantas. Y todo es válido. Entonces, por eso nosotros aquí les damos una pequeña colección de microorganismos para que ustedes decidan a qué área se van a ir, a qué área de la biotecnología. ¿Sí? Acuérdense que esta materia que les estoy dando a ustedes es una base muy importante para lo que es la biotecnología, la microbiología o la microbiotecnología. Bueno, aquí vemos las bacterias, miren, si se fijan, numerosos investigadores empezaron por Reiset, descubrió y demostró que muchas de estas bacterias se encuentran en el intestino de muchos organismos, especialmente en las vacas. No sé si ya les había platicado a ustedes de que muchos de estos microorganismos crecen no solamente en el estómago de los rumiantes o en el intestino de los rumiantes, de que los rumiantes se alimentan realmente de estas bacterias, no se alimentan ya les había platicado. No, les platiqué a ustedes, pues se los voy a platicar. Las vacas realmente no se alimentan de plantas,
¿Sí sabían eso, muchachos? ¿Sí me están escuchando? Ah, sí. A ver, ¿cómo? Pues, ¿de qué realmente se están alimentando las vacas? Si no es de plantas. Bueno, sí, las plantas les dan un pequeño aporte o un aporte de nutrientes, pero en realidad la vaca no vive de plantas nada más. ¿De qué se estarán alimentando? De lo que vive en la planta, no me imagino. Podría ser, sí. Lo que no saben ustedes es que las vacas en secreto son carnívoras y se comen a todos los animales que se encuentran presentes. No es cierto, 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 no es cierto. Lo que son las vacas son enormes bioreactores. Eso es lo que son. Sus estómagos son enormes bioreactores. Comen plantas para utilizar parte de sus nutrientes, pero utilizar entonces la planta como sustrato para las bacterias que viven en sus rúmenes. Entonces las vacas están entonces produciendo en realidad una enorme cantidad de bacterias que se van a que van a digerir y que se van a nutrir. La vaca se está nutriendo entonces de la gran cantidad de bacterias que se encuentran en sus rúmenes. Y se detectó una de ellas, Metanobacterium ruminatum, además de otro tipo de bacterias, lactobacilos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la vaca tiene en su estómago una gran productora de bacterias de las cuales se está alimentando. ¿Cómo ven eso, muchachos? Curioso, ¿verdad? Es bastante interesante ver entonces que la vaca, dígame. Ah, no, que sí está interesante. ¿Verdad que sí? Porque veíamos cómo pueden llegar a ser tan grandes solamente comiendo pastos. Pues ahora ya lo sabemos, porque en realidad lo que se están comiendo, lo que se están nutriendo de bacterias que están viviendo en su estómago. Y esa bacteria vive felices y están creciendo porque la vaca los está manteniendo allí, en sus enormes bioreactores. Profe, pero en teoría también les dan hormonas, ¿no? ¿Qué pasó? Que en teoría también les dan hormonas para que crezcan. A las vacas sí les dan una hormona que les dan también a los fisicoconstructivistas, que ahorita se ha hecho muy famosa, que es ay, Dios mío, cómo digo que se me pierdan los nombres. Bueno, sí les están dando clenbuterol, exactamente, señor, esa es la palabra correcta, para que crezcan y bueno, no está muy permitido hacer eso, ¿eh? De hecho, lo mejor que se puede hacer con una vaca es dejarla vivir su ciclo de vida como debe de ser, sin prisas, en un campo muy grande, con pastos nutritivos, para que la vaca produzca la mejor cantidad y produzca la mayor cantidad de grasa, para que su carne, dentro de las fibras o en los paquetes musculares, se formen vetas de grasa. Y esas son las mejores carnes que hay. ¿Sí? Especialmente de la raza Angus, especialmente si se deja crecer y pastar a su gusto. Bueno. Entonces, estas bacterias son las productoras de metano, que son las que están las vacas continuamente eructando, que esa es la palabra correcta, y liberando a la atmósfera. Entonces, es parte de los gases invernaderos, entonces están viniendo de esta bacteria. Curioso, ¿verdad? Y miren, fíjense aquí en la imagen. Aquí nos dice que aquí vamos a encontrar metanobacterios, que son estas redonditas que se ven aquí. Y aquí se ve una alargada. Esta no es metanobacterium. Esta viene siendo una E. coli. Aquí viene fase de Escherichia coli. Aquí se encuentra. ¿Sí lo ven? Aquí hay otra E. coli. Y esta es la metanobacterium. Curioso, ¿verdad? Vale. Hay bacterias que viven en aguas termales, están en las termas. Estas son las hipertermófilas, como una bacteria que se llama Thermoproteus. Thermoproteus es un género de arqueas del orden de las termoproteales. Estos procariotas son termófilos dependientes de sulfuros
y emparentadas con los géneros Sulfolobus. Son autótrofos y extremófilos, ya que pueden crecer en temperaturas de más de 95 grados centígrados. La técnica de PCR utiliza unas enzimas que son los utiliza caramba. Bueno, la técnica de PCR, ¿qué pasó? ¿Las polimerasas? Polimerasa, señorita, gracias. Que previenen precisamente de bacterias termófilas, porque las polimerasas trabajan a temperaturas muy bajas, especialmente a los 35, 37 grados centígrados, depende de la criatura que pertenezca a esta polimerasa. Entonces, no funciona bien los termocicladores con estas polimerasas. Entonces, se prefiere utilizar las polimerasas de estas bacterias porque pueden actuar a los 95 grados centígrados, o sea, muchísimo más altas. Entonces, ustedes como biotecnólogos, un biotecnólogo como ustedes, pensó en estas bacterias y utilizó estas polimerasas que pueden actuar a los 95 grados centígrados normalmente. Entonces, gracias a estas termófilas es que nosotros tenemos actualmente la tecnología de la PCR. Los miembros de Thermoproteus se encuentran en aguas termales ácidas y pozos de agua. Se han aislado en estos hábitats en Islandia, en Italia, en América del Norte, Nueva Zelanda, los Azores, Indonesia, y también se han encontrado en Yellowstone. Su temperatura de crecimiento óptima es entonces de 85 grados centígrados. Y así es como se ven, miren. Así de color amarillito. Pueden hacer estas bacterias, pueden hacer estos colores muy interesantes. Y aquí la vemos, la bacteria, miren, vean qué bonita se ve en el microscopio electrónico de transmisión. A ver, una pregunta. Fernanda. Creo que era todo tipo. Bueno. ¿Cuál Fernanda, profe? Es que hay tres. ¿Cuántos microscopios hay electrónica? Hay tres, es el microscopio óptico, el microscopio de barrido. ¿De eso? ¿No? De los microscopios, sí. Sí, en los laboratorios de electrónica, microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido. De barrido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la de barrido y la de transmisión? La calidad ahora sí que de la microscopía. Algunas tienen la capacidad, por ejemplo, de ver todos los componentes de un organelo, como la microscopía electrónica de barrido, y algunas microscopías no tienen la capacidad como de profundizar tanto el organismo que se quiere observar. Pues sí, tiene razón en algunos puntos, pero le voy a proporcionar otros datos más. La de transmisión, que dice que tiene muchas, que puede ser muy alta su calidad, es cierto, sí, eso es muy cierto. Nada más que la de transmisión se pueden ver, es la de transmisión en donde se ven los organelos. Lo que es la microscopía de transmisión es que funciona como un microscopio común, pero en vez de utilizar luz visible, utiliza electrones. Y esos electrones proyectan esta imagen a una pantalla de fósforo. Entonces nosotros podemos ver los detalles aquí, como si fuera un corte de microscopía de luz, como si hubiéramos hecho un corte histológico o un corte. Entonces vemos aquí los organelos, aquí vemos aquí el ADN, mira aquí se ven, de la ¿cómo se llama? De la bacteria, y aquí vemos la pared y la membrana y la pared. ¿Sí se fijan? La imagen está horrorosa, eso sí, se los platico. Pero la de transmisión solamente se puede ver la superficie de la célula. A esto nos permite ver la superficie, no lo que está dentro, sino su superficie. Y eso nos permite ver detalles estructurales de las células. Entonces, la de transmisión proyecta
los electrones a través de la muestra. Pero la de barrido, lo que hace es que ponemos una cubierta de oro normalmente en la muestra, y esto va a reflejar los electrones para todos lados. O sea, no va a atravesar la muestra, pero sí nos va a poder hacer un barrido que nos permite conocer la superficie. ¿Sí? Esa es la diferencia de esos dos tipos de microscopía. Y aquí tenemos una transmisión precisamente en donde los electrones sí atraviesan la señal. Bueno. Bacterias halófilas. Las bacterias halófilas van a crecer en las salinas. Miren, aquí se ve una salina. Estos pocitos que están aquí se crean precisamente para obtener sal. Se evapora el agua y empieza a formarse los cristales de agua, y nosotros podemos obtener la sal, y esta sal se vende a nivel mundial. Obviamente esta sal no la podemos utilizar nosotros como tal, tienen que ponerle yodo para que tenga un nivel nutricional de un oligonutriente, un micronutriente que normalmente no tenemos, que es el yodo. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver con las bacterias? Bueno, a ver, cálmense tantito. Lo que pasa es que en estas salinas llegan a crecer bacterias muy especiales que pueden vivir en estas salmueras. ¿Qué es una salmuera? Pues es una solución con alta cantidad de sales. Es lo que es una salmuera. Entonces, durante las últimas décadas se ha demostrado que las comunidades microbianas, por cierto, muchas gracias señorita, muchas gracias por su aportación. Durante las últimas décadas se ha demostrado que las comunidades microbianas pueden encontrarse en muchas condiciones adversas, como temperatura, pH y salinidad, entre otras. Y los microorganismos que habitan en esos ambientes extremos son llamados extremófilos. Esto ya lo hemos oído. Las bacterias halófilas, entonces, al pertenecer al grupo de microorganismos extremófilos capaces de vivir en ambientes salinos, ofrecen una multitud de aplicaciones en varios campos de la biotecnología, especialmente en bacterias. Bueno, a ver, ahorita se lo voy a seguir platicando. Los microorganismos no halófilos capaces de crecer tanto en ausencia como en presencia de la sal se llaman halotolerantes. Toleran la sal, pero no la prefieren, no la usan. Las halobacterias o los halotolerantes son capaces de crecer aproximadamente al 15% de sal. Peso-volumen de cloruro de sodio al 2.5 molar. Son considerados halotolerantes extremos. Los microorganismos que requieren sal para su crecimiento son entonces llamados halófilos. O sea, los halotolerantes pueden tolerar la sal, pero no necesitan utilizarla en su metabolismo. Pero los microorganismos que requieren sal para su crecimiento son llamados halotolerantes, son llamados halófilos, es decir, prefieren crecer solamente y única y exclusivamente en ambientes con sal. De acuerdo a la definición de Kushner, es posible distinguir entre halófilos débiles, como son la mayoría de los organismos marinos, considerando que el agua de mar contiene cerca del 3% de peso-volumen de cloruro de sodio, los halófilos moderados, cuyo crecimiento óptimo se encuentra entonces en un rango de 3 al 15% peso-volumen de sal. Y los halófilos extremos pueden llegar a crecer hasta el 25% de peso-volumen de sal. ¿Qué significa la W? Pues es weight, en inglés es peso. ¿Aquí alguna duda con la diferencia entre el halotolerante a halófilo como tal? ¿Sí se entendió esto? Sí, todo bien. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Me detienen. Ustedes saben que son libres para detenerme cuando no lo entienda. ¿De acuerdo? La temperatura óptima de Halobacterium es de 42 grados centígrados. O sea, requiere un ambiente un poquito caliente. El genoma de una especie indeterminada de Halobacterium ha sido secuenciado y consta de 2.571.100 pares de bases en un ADN repartido en 3 filamentos circulares. O sea, ya estamos hablando de 2 millones, estamos hablando de un ADN ya más o menos grande, porque algunas bacterias comunes son de miles de pares de bases. Estamos aquí hablando de 2 millones. ¿Sí?
Entonces estamos encontrando estamos encontrando que son bacterias que ya son muchísimo más avanzadas y que a lo mejor muchos de estos genes que estamos encontrando, bueno, pares de bases es distinto a genes, pero muchos de estos pares de bases podrían pertenecer a genes que precisamente participan en su halofilia. Esta especie denominada Halobacterium sp se ha utilizado extensivamente para análisis postgenómico. ¿Qué significa esto? Pues que se utilizan muchas de sus enzimas para tolerar esas grandes cantidades de sales. Las especies de Halobacterium se encuentran en el Gran Lago Salado, también en el Mar Muerto, en el lago Magadi y en otras muchas cuerpos de agua con altas concentraciones de sal. Las especies pueden ser de color púrpura, ya que su color se basa en una sustancia que se llama rodopsina, en este caso bacteriorhodopsina, que es una tinción, que es un pigmento que encontramos en los mamíferos, especialmente en los ojos, especialmente en los seres humanos. Y se utiliza mucho esta bacteriorhodopsina para utilizarla como un marcador reportero, especialmente para las máquinas de PCR a tiempo real, como reportero. ¿Sí, ya habían visto ese tipo de reporteros o no? ¿No? Se utilizan primers marcados con pigmentos fluorescentes, y entre más aumenta la fluorescencia, y el aparato de tiempo real puede cuantificar esa fluorescencia. Entonces, esta bacteria se utiliza mucho para obtener esta sustancia. ¿Sí? Para que se preguntaban para qué entonces nos servían estas bacterias. Pues precisamente era para obtener esta sustancia, que es una proteína sensible a la luz que proporciona energía química a la célula utilizando la luz del sol para desplazar protones fuera de la célula y bla, bla, bla. Lo que utiliza esta bacteria es que utiliza una especie de fotosíntesis, utilizando estas sustancias, ¿de acuerdo? El gradiente protónico resultante a través de la membrana celular es empleado para la síntesis de ATP, es decir, utilizar esto como fotosíntesis. La bacteriorhodopsina es una proteína químicamente muy similar al pigmento sensible de la luz rodopsina que usamos nosotros los mamíferos en nuestros ojos, o de algunos insectos también, o de algunos reptiles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nos sirve para detectar la luz. Se encuentra en la retina de los vertebrados y también de algunos insectos. Aquí no aparece, pero yo se los digo. Así es que es probable que la fotosíntesis se desarrollara independientemente en la naturaleza. Eso se le llama paralelismo. Déjenme, porque esto me está tapando. Déjenme quitarlo de aquí. Eso es. Ya en esos momentos es cuando uno ya se empieza a dormir y ya uno empieza ni siquiera a tratar de hacer la clase más dinámica. Voy a tratar de despertarme para no aburrirlos a ustedes. Bueno, a ver. Resulta que las arqueobacterias presentan fotosíntesis igual que las bacterias, igual que las plantas. Pero es muy probable de que tanto las bacterias como las arqueobacterias y las plantas tuvieran que realizar que el origen de la fotosíntesis fuera distinta, o sea, que se desarrollara de manera distinta en cada uno de estos. Esto significa que desarrollaron una solución evolutiva de manera independiente, y eso se le conoce como paralelismo, es decir, de que en evolución puede llegar a aparecer una característica que no tiene nada que ver evolutivamente hablando entre ellas. Sé que si las primeras bacterias hayan producido fotosíntesis junto con las arqueas, es posible de que sea paralelismo, es decir, que sea distinto, que no vengan pues evolutivamente hablando unas de otras. Se sabe que las plantas sí podrían ser
haya una evolución directa de las bacterias por los plasmidios, pero con las bacterias, con los Salobacterium no lo es. No hay, creo que ya los estoy confundiendo más. Mejor luego lo retomo este tema en una clase futura para que no haya ningún problema. Y sí, mire, yo creo que lo voy a dejar aquí, hasta aquí, para que no nos sigamos confundiendo. Solamente les quiero platicar en estos momentos la diferencia entre las bacterias comunes y las bacterias extremófilas, ya que las extremófilas se van a encontrar siempre más cercanas entonces a los eucariotas, a las bacterias eucariotas, a las células eucariotas. Entonces encontramos que las bacterias extremófilas son más recientes en la evolución que las bacterias normales. ¿De acuerdo? A ver, entonces, ¿alguien quiere dar un comentario? ¿Quiere hacer un comentario con respecto a esto? ¿Tienes que ya se me durmieron? No, aquí andamos. No, pero... Sí, adelante. Profe, es una pregunta ¿Todo algo... tranquilo, pues? Ay, sí. ¿Me escucha? Sí, adelante, señorita. Que no Sí, es sí. tanto del tema, pero ¿dónde está el mar Muerto? Ay, buena pregunta. Eso se encuentra en Medio Oriente. Exactamente, déjeme ver exactamente por dónde es el Mar Muerto. ¿Las Alobacterium son las que son buenas resistiendo la salinidad? Las bacterias son las que tienen que vivir única y exclusivamente en ambientes salinos. La vamos a encontrar Pues por sí. Israel, por lo que es Israel y Jordania. Ese es el Mar Muerto. Y las salobacterias solamente son bacterias que no es que resistan las altas salinidades, es que solamente pueden vivir en altas salinidades. Entonces, se acuerda cómo se llaman las bacterias que sí pueden vivir en altas salinidades, pero no las necesitan necesariamente? ¿Se acuerda? Alofitas, no sé. No, alotolerantes. Alotolerantes. ¿Se acuerda de eso? Entonces vamos a acordarnos de eso. Alotolerantes son las que toleran la sal, pero que no la necesitan necesariamente. Y las halófilas son sí o sí necesitan sal, altas concentraciones de sal. ¿De acuerdo, señorita? Sí, profe, perdón por preguntar, ahí dice. No, ¿cuál perdón? Pregunte. Ya le dije, aquí todos preguntamos. Ustedes me han hecho unas preguntas muy buenas que he terminado diciendo, ¿saben qué? Mejor, pues más, ustedes hasta terminan haciendo una participación que yo no me sé y que ustedes sí se saben. Todos aquí aprendemos. Ustedes aprenden, yo aprendo. ¿Sí? Gracias, profe. Eso. De nada. Otra pregunta que crean que sea pertinente o que tengan una duda. Nada más que de geografía no soy muy bueno, muchachos. Pero ustedes pueden preguntar. Ya que me hice una muy buena pregunta de geografía. Profe, yo tengo una pregunta sobre bacterias, pero no sobre estas que vimos. Ah, bueno, a ver, platícame, a ver si me la sé. El otro día estaba escuchando sobre un tipo de bacterias que se usan para la degradación de materia orgánica en agua. Y se supone, bueno, según dijeron, que estas las crearon, por decirlo así, mediante acostumbrarlas a degradar esos componentes. O sea, ponérselos y hasta que se acostumbraran. Y lo manejaron como una modificación genética, pero que cuando fueron aplicadas... Por selección. Cuando son aplicadas, a los 30 días pierden esa habilidad. Entonces, ¿ahí cómo funciona eso? Bueno, a ver, primeramente sí yo había escuchado algo así. La bacteria no sé exactamente qué especie es, pero déjame, ahorita la busco. Estas bacterias, cuando tú te refieres a materia orgánica, me imagino que son es materia orgánica muy
pues, supongo que petróleo o algo por el estilo, ¿verdad? Pues eran, por ejemplo, en granjas de cerdos, el agua que se contaminaba con los desechos. Entonces estás hablando de desechos orgánicos. Ujú. Pues sí, podría ser. No sé exactamente qué bacterias, pero sí se utilizan mucho como biodigestores, ¿eh? De hecho, la Universidad Autónoma de Aguascalientes utiliza un enorme biodigestor. Sí sabían ese, ¿verdad? Lo han visto. Sí. Pues el tratamiento de aguas negras de origen porcícola puede utilizarse entonces un biodigestor común, como el que se utilizan en las plantas de tratamiento. Y podría ser E. coli, podrían ser una serie de otras bacterias o de otros. El chiste es degradar ese materia en descomposición para producir entonces aguas más purificadas. Pero No sé si si esa habilidad la pierden en tan poco tiempo, ¿sí cuenta como modificación genética? No, porque lo que estás haciendo ahí entonces es una selección natural y si la pierde, pues entonces no tiene una buena selección. A lo mejor lo importante sería entonces hacer una selección, una modificación de la bacteria ya genética, probablemente, en vez de hacer una selección natural. A ver, déjame buscarte esas bacterias, espérame tantito. Tú estás hablando de bacterias de aguas negras, ¿verdad? O si quiere, yo la tengo también. ¿Tienes el Aquí artículo? la marca específica, si quiere, se la digo. Pues si quieres, mándalo al Teams, aquí en el chat, y nosotros podemos verlo y platicar de qué se trata. Sí. Al cabo, tenemos mejor interacción. Sí, está bien. Ahorita lo mando. Mientras lo mandas, otra duda, y luego ahorita regresamos con usted, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene otra duda? Vamos a aprovechar aquí que Teams. Ay, no abrí el aula virtual, me van a regañar. Bueno, ahorita estamos esperando a que su compañero nos mande. Ahí está, ya no lo mandó, creo. A ver. Bueno, ese es como el nombre comercial que le dieron, porque según dijeron eran 3 tipos de bacterias usadas. A ver, vamos a ver. Estoy tratando de entrar al aula virtual porque nos pidieron a los maestros que entráramos al aula virtual cada vez que díamos clases. ¿Tú crees? Ahorita estoy tratando de entrar, aunque sea para que vean de que me acordé al final. Pero pues da igual, no entra. Bueno, vamos a ver. Esta es tu participación. ¿Esto es lo que mandaste? Sí. No me llegó una. Es un archivo, lo que mandaste no, ¿verdad? No se ve. Ah, no, es el nombre, pero si quiere déjale mando el link. Son las bacterias. Las buscamos, vamos a ver. Ahí entramos al aula virtual. ¿Es este? Ah, muy bien. Sí, ese es el primero. A ver, vamos a ver qué nos estás aportando. Nosotros contaminamos, nosotros limpiamos, es nuestra responsabilidad. Es una empresa que se dedica a crear estos. A ver, su video corporativo viene lo que nos platicas. A ver, vamos a verlo.
Acá todavía estamos dentro de la hora de clases. Mira, no veo que ¿sí lo estaban viendo bien, muchachos? ¿No, verdad? Sí, sí se ve. Sí, profe. A ver, lo seguimos pues. Más que está interesante porque pareciera que están vendiendo bacterias para los biodigestores, para las plantas de tratamiento. Sí, se supone que se usa en granjas, en casa. Que mencionaron Sí, que se usaba mucho en granjas, en casas un poco o en hoteles. Sí, veo esto. Más bien, a mí me parece que es como para cuando inician por primera vez sus plantas de tratamiento, se consigue y se pone a trabajar en los biodigestores. O al menos eso me parece. O más bien podría ser para arrojar la bacteria a los pozos sépticos o las trampas de grasa. ¿Verdad? Está interesante, sí. Interesante. De que pierdan su efectividad, pues yo creo que sí es posible, pero como vemos aquí, esta empresa nos puede vender la bacteria cada vez que la necesitemos o cada vez que pierde efectividad, y bueno, creo que eso no estaría tan malo. O al menos que sea su propósito para que les estemos comprando, pero pues bueno. Pues sabe, a lo mejor. No creo, no tanto. Es que piensa de que para mantener viva esta bacteria necesitas mantenerla siempre en condiciones de laboratorio, pues esta le estamos poniendo lo salvaje, entonces o sea, a lo mejor sí va a llegar un momento que pierde su habilidad. Muchas gracias por la aportación, señor. Esto es muy, muy, muy bueno. No, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene? Todavía nos quedan 2 minutos. ¿Alguien más tiene alguna aportación? Profe. Sí, dime. Tengo una pregunta. La presentación, bueno, en la que es la unidad 2, parte 2, creo que está incompleta de la que nos envió por Teams. Esta es la parte 2, esta es la parte 3. Ok, entonces esa la va a subir más al ratito. Sí, de hecho, de una vez, señorita, espérame. De una vez que tengo el Teams activado. A ver. Si quieren, muchachos, pues ya lo acabamos por hoy. Si quieren retirarse. Y pues que tengan un bonito día. Mientras yo les subo a su compañera y a ustedes la que nos hace falta. Esta es la parte 2, ¿verdad? Entonces ya vamos a subir la parte 3. Muchas gracias, profe. De nada, que tengan un bonito día. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Mira, ahí está, muchachos, ahí está. Está subiendo en la parte 3. Gracias.
Gracias. De nada, que tenga un bonito día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, bonito día. Bonito día.